Volver los 10 inclusive, no los 10 excluidos, inclusive. Ahora lo 10. ¿Vamos comenzando? ¿Les parece? ¿O esperamos un poquito? ¿Esperamos? No, vale. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida Y renovar la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Nos docenas sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Reina de la Sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me pidieron para esta tarde poder darles así un poco para la pastoral elementos para un discernimiento vocacional. Entonces, a eso vamos, lo que pueda ayudar para poder a un joven acompañar en un discernimiento vocacional. Y voy a tocar una serie de elementos, no es porque sean los primeros los más importantes, pero me parece hoy importante tener en cuenta y después tomaré varias cosas de San Ignacio. Es importante para un discernimiento vocacional, algo que tiene que tener en cuenta el acompañante espiritual, es lo que podríamos llamar el equipamiento y las raíces. Es decir, ante alguien que viene con un cuestionamiento vocacional, poder ver cómo está equipado, cómo están las raíces. El equipamiento, por aquello de que la gracia supone la naturaleza. Entonces, bueno, ¿cómo está la naturaleza, no? Entonces, sería como un principio y fundamento donde se apoyan otras cosas importantes. ¿Qué es esto del equipamiento? El equipamiento, podríamos decir, que es algo, si bien interior, es más medible. Es algo que, podríamos decir, es el material con que cuenta esta persona. Entonces, podríamos decir, son elementos, como dice ahí, son elementos estructurales para un proceso de personalización. Es algo que uno va adquiriendo durante la vida, de la familia, del contexto social, educativo, todo lo que le viene y uno va asimilando de una manera acrítica, pero se va haciendo una estructura de la personalidad. Una estructura de la personalidad. Uno va teniendo un cierto olfato de ver si hay cosas que desentonan. A veces uno tiene que recurrir, porque esto lo estudia más la psicología. Entonces, hoy ante muchas inconsistencias, siempre las ha habido, pero quizás hoy están acentuadas más ciertas inconsistencias, sobre todo porque el hogar, la familia suele estar destruida. Yo veo, por lo menos en el seminario de Rosario, la mayoría de los seminaristas vienen, no sé si casi todos, pero de hogares de separados, con dificultades. Todo eso marca, todo eso va marcando y hace que la estructura de la personalidad pueda tener sus agujeros, ¿no? Entonces, puede ayudar, además del buen sentido que uno tenga, del olfato que uno tenga, de ver, porque hay cosas que, bueno, bien, se pueden encauzar, se pueden ayudar, pero a veces uno necesita la ayuda de un psicodiagnóstico, o ahora se llama valoración de la personalidad también, que puede detectar si es un plano de virtud o vicio, si son inconsistencias tratables, o si ya hay un desequilibrio que necesita un psiquiatra. Bueno, esto, nosotros, por ejemplo, ahora hemos mandado a un sacerdote a formar
hay institutos como en Roma, así que forma formadores y bueno, se estudia esto, ¿no? Entonces ayuda para hacer, puede ayudar en alguno tener en cuenta esto, el equipamiento, porque en la vida uno se va equipando, hasta los 18 o 20 años la persona no está del todo equipada, se va equipando, el niño es el que se hace, el adolescente es el que se define, identidad, etc., y el adulto el que está hecho. Pero al llegar a una adultez, no, diría, uno tiene los elementos estructurales básicos, pero termina de dar el paso fundamental cuando es capaz de generar de abrirse un proyecto de vida. Uno capaz de decidirse para un proyecto de vida. Yo quiero ser y quiero hacer esto en la vida. Entonces, bueno, tener en cuenta este equipamiento que se va dando en toda la vida. La adolescencia juega un papel fundamental porque en la adolescencia uno empieza a crear el mundo propio. Antes era muy diría, regido por la familia. Entonces ya en la adolescencia uno se va diferenciando de la familia, busca su identidad social. Ahí es donde en un proceso, bueno, se define la identidad sexual, la orientación sexual, y entonces uno empieza a actuar desde un centro personal, va dirigiendo la vida y tiene que lograr una síntesis, rearmar muchas cosas. Por eso el adolescente vive una época de tensión, tiene que reubicar cosas, integrar personas nuevas, ver complementarios, etc. Entonces es todo un proceso que se hace en la adolescencia y uno va así adquiriendo una identidad. Pero bueno, esa identidad puede estar mal equipada y eso es lo que se busca en el equipamiento, ¿no? Ver entonces cómo está preparada para asumir un proyecto de vida, para asumir una vocación, para asumir una misión. Bueno, ya digo, acá podemos tomar o dejarnos ayudar por un buen psicólogo. Cuando uno nota o percibe que puede haber cosas que necesitan ser reforzadas o ser miradas, ¿no? Y esto conviene hacerlo antes de cualquier ingreso a un seminario. Esto sí conviene que sea afuera, porque hay cosas que conviene después madurar fuera. Entonces, si se notan ciertas cosas, conviene detectarla y hacer lo que se puede un proceso fuera. Porque a veces ha ocurrido en los seminarios de que de pronto se detectan ciertas cosas y se le pide de salir un tiempo. Bueno, eso generalmente no se toma bien, se toma como que bueno, que no me entendieron, que esto, y mejor si se puede hacer antes de entrar, además está el deseo de dar un paso y eso hace que se pueda trabajar a veces con más entusiasmo lo que haya que trabajar, ¿no? Entonces, importante hoy el equipamiento. Sería como el material básico, ver la naturaleza humana para poder hacer un discernimiento, ¿no? Entonces, ante esto, saber acompañar, ahí pongo algunas características, el acompañamiento con afecto, para generar, porque así se tiene que dar, y para generar la empatía, la confianza, sabiendo establecer límite, mostrarme como acompañante espiritual. No soy amigo, acá hay una relación asimétrica que se llama así. Yo no soy amigo, soy el acompañante espiritual y sé mostrarle los límites y ese saber escuchar a fondo, dialogar pero con una escucha a fondo. Esto, dejar que hable, no asustarme, esto es importante. Según como yo me coloco, la persona va a mostrar más lo que pasa en lo profundo. Entonces, si yo ya, no sé, me asusto o marco el límite, puede ser que la persona, marco enseguida, como quiero, diría que esto se cambia enseguida. Hay cosas que a veces llevan mucho tiempo,
hay que hacer un proceso, entonces bueno, hay que saber marcar los límites a tiempo, gradualmente. Y bueno, lo primero es una escucha profunda a fondo, para que emerja todo, y bueno, después sí, por supuesto que habrá que dar otros pasos, pero el diálogo, la escucha, la claridad, la confianza, son elementos para el acompañante espiritual. ¿Qué sería lo básico para una experiencia de Dios, para un discernimiento vocacional que pueda derivar en el descubrimiento de una vocación sacerdotal, consagrada? Algunos componentes. Primero, esto ya digo, uno puede olfatear cosas y si no, tiene que recurrir a un terapeuta. Es importante que haya una estructura psíquica bien integrada, es decir, que sea suficientemente sana la persona. ¿Qué significa eso? Que las funciones psíquicas sean normales. El pensamiento, la inteligencia, la voluntad, el lenguaje, la memoria. Es por algunas cosas. Hay personas, por ejemplo, que no pueden entender. Nosotros tenemos en la congregación sacerdotes y hermanos. Hemos tenido el caso de algunos hermanos, porque a veces la gente no entiende bien la vocación del hermano. Entonces, bueno, ¿por qué te haces sacerdote? ¿Por qué no te haces sacerdote? Y nos han tocado dos casos de hermanos con muchas cualidades, pero, por ejemplo, no poder entender, es decir, el tema del estudio, no poder hacer síntesis, no poder, entonces diría, un límite, hay un límite, por ejemplo, para la vocación sacerdotal. Eso no significa que no pueda ser santo, no, santo, quizás es un signo para otra vocación, pero no para una vocación sacerdotal. Es decir, leer y no poder entender, o entender muy superficialmente, no poder profundizar lo que se lee, lo que se estudia. Pues entonces se necesita un juicio mínimo de la realidad, que se pueda autoconocer, que pueda manejar o aprender a manejar los conflictos que se dan interiormente, la pulsión sexual, agresiva, bueno, estas cosas, ver cómo se da. ¿Qué tengo que tocar acá? ¿Tengo que tocar eso? Al nadar, ahí está, bueno. No sé si, bueno, después podemos abrir un debate, ¿no? Si se quiere. También es importante en esta etapa el poder ver lo que se llama la historia, un nombre medio difícil, epigenética, que esto tan difícil significa poder conocer la historia familiar, la historia de su vida, es decir, hacerle escribir su proceso, hacer escribir o leer, si ya se lo dio, porque esto normalmente se le pide, la historia familiar, para ver cómo fue viviendo los distintos cíclicos, las distintas fases, para ver si tiene los elementos mínimos suficientes para asumir una nueva responsabilidad. Entonces, relatar, escribir, para después decirlo, pero que me quede algo escrito, que yo pueda volver a leer, es muy importante en estos. Afloran muchas cosas. Afloran cosas vocacionales y también de la personalidad. Sí. Perdón, ¿se lo pide usted, se lo deja usted o la persona lo tiene? Dijo, tenerlo para leerlo. Claro, que me lo dé escrito, que ella lo escriba, me lo vaya leyendo y explicando. Y después que me lo deje escrito un tiempo para yo poder analizarlo, por ejemplo, y preguntarle si hay una cosa, eso es muy importante, tener clara un poco el proceso histórico. No, después se lo guarda él, pero digo, trabajarlo eso, trabajarlo. Después, es importante también ver cómo ha sido su desarrollo moral, si ha tenido un desarrollo moral. Hoy esto la Iglesia lo pide mucho. Ahora le explico por qué. ¿Qué es esto del desarrollo moral? Si tiene una estructura moral básica, si
capta la conciencia, si sabe distinguir bien entre el bien y el mal, escuchar la voz de Dios. Y en eso después se le va haciendo un caminito. Porque el sentido moral estructura a la persona. Y por lo menos por lo que he estudiado, y en esto me he basado mucho en Rafael Colomé, que es un dominico que nos ha dado cursos a los lectores espirituales, un dominico español, catalán, que él ha sido formador, es licenciado en moral, psicólogo, y entonces a los religiosos y religiosas, sea profesor formando, bueno, él y un equipo nos da muchos cursos. Y él explicándonos, por ejemplo, el tema de la pederastia o la pedofilia, nos explicaba que normalmente no se recupera. Los que caen en esto no se recuperan. Y nos explicaba por qué no han desarrollado, por distintas cosas, quizás porque no se les pusieron límites, por algo, no se les estructuró la conciencia moral. Entonces, para ellos eso no está mal. No pueden ver que eso es algo que está mal. Y no pueden superar eso, no pueden, porque no se ha desarrollado en ese aspecto la conciencia moral. Entonces, bueno, hoy la Iglesia cuando nos pide de tener en cuenta si no hay ciertas dificultades, bueno, es ver un poco esto, cómo está desarrollada la conciencia moral. Si distingue entre vicio y pecado, si se da cuenta, bueno, uno ahí en la confesión, el acompañamiento va distinguiendo, pero esto se puede dar. Es algo que aparentemente a mí me sorprendió porque yo no pensaba que esto se podía dar. Y hasta hace unos años cuando empecé a estudiar esto y confirmado por algunos psicólogos, no, acá está el problema, por eso que no se sabe cómo recuperarla. La persona no se ha desarrollado una estructura básica en este aspecto, una estructura moral básica. Entonces, tener en cuenta esto y cómo se forma la conciencia moral, cómo se le ayuda. Se le ayuda cuando uno le va dando pautas. Por ejemplo, bueno, el acompañamiento espiritual, tenés que tener tu tiempo de oración, de lectura espiritual. Es decir, se le va dando como leyes. En un buen proceso moral, la persona da un paso cuando la misma persona se lo da como norma de vida. No porque me lo imponen de fuera, sino porque yo la asumo, porque noto que esto es importante en mi crecimiento espiritual. No por una moral heterónoma, sino yo veo la importancia, la asumo, porque descubro valores. Tiene valores, esto me ayuda a la comunión con Dios, esto me ayuda a crecer espiritualmente. Entonces hay que ayudarle a que pase de hacer algo porque me lo mandan a porque yo sé que esto tiene su razón de ser. Eso se llama personalización. Esto es importante, personalizar, que no queden cosas de afuera, es decir, que se hace si me lo están señalando, si no me lo señalan no se hace, como a veces ocurre en el seminario, ¿no? Están los superiores, se va a la capilla, no están, no sé, bueno, así puede ocurrir muchas cosas. Entonces, no se ha internalizado todavía, no se ha personalizado. Entonces, el proceso moral es cuando de la ley se pasa a la norma por valores. Valores que para nosotros serán valores evangélicos, valores sobre todo de la palabra de Dios, de lo que nos va diciendo la fe. Entonces, eso va estructurándome moralmente. Si yo no asumo normas, yo suelo decir esto un poco en Chile, si no asumo normas, un día me voy con norma. Ahí está, yo tengo que aprender a asumir estas cosas, a armarme desde dentro, y la asumo como algo vital en mi vida. Bueno, esto hay que ir ayudando, esto sería formar esta estructura. ¿Por qué? Esto también porque es el tema de los límites. Yo tengo que ir asumiendo, pero no asumiendo porque me lo imponen, sino, sí, me lo dicen de fuera, pero yo veo que tiene su importancia y lo hago mío. Eso ya es un paso importante, ¿no? Porque si no,
Todos tenemos un submundo salvaje, bruto, y la moral está para educar ese mundo. Y esto se hace a través de pautas que yo me voy asumiendo porque descubro valores, porque todos tenemos una pulsión que tiene que ser educada, que es perversa y poliforme. Y si no se educa, me puede llevar a cualquier cosa. Entonces tengo que saber aprender a ponerme límites. Si no, me dejo mover por las necesidades, y ese es el problema, de que no paro ahí. Entonces, esto también se tiene que dar un acompañamiento. El mundo moral, es importante. Para llegar a una capacidad de amar, poder amar, por amor pongo límites, porque esto lo pide Dios, porque esto hace bien al hermano. El problema de que, como pongo ahí, lo he muchas veces, sería una moralidad, porque no se han puesto límites en la casa. Entonces, bueno, ahí está el trabajo de ver cómo está esto, de ayudar a la persona a armarla desde dentro. Entonces, educar es que el joven se ponga normas desde dentro, y uno le va dando pauta. Bueno, 15 minutos de oración, 20 minutos de oración, 10 minutos de lectura espiritual. Pero hacerlo tuyo, descubrirle, bueno, habrá que ayudar allí, ¿no? Para que el estudiar lo que sea, ¿no? Bueno, ahí está la tarea del acompañante espiritual, pero sobre todo, o llevándola a descubrir qué valores encierra dentro. Los valores son cualidades con sentido, ¿no? Entonces, ir abriéndole a valores, a ideales, para que lo vaya haciendo suyo, ¿no? Lo vaya procesando. También es importante ver cómo está todo esto en el equipamiento, ¿no? Sus vínculos, las relaciones, cómo se ha relacionado con su familia. Esto suele salir también en ese escrito, cómo se relaciona con el padre. Hay una serie de preguntas que se puede hacer en estos escritos, ¿no? Cómo se relaciona con el padre, cómo se relaciona con la madre, cómo se relaciona con los hermanos, y ahí saltan cosas, que ha sufrido un abuso sexual, que se ha quedado polarizado en tal cosa. Bueno, esto es importante para ver si tiene buenos vínculos con el papá o no, y si no, tendrá que procesarlo, ayudar a procesarlo a eso. Bueno, y la figura del acompañante espiritual puede ayudar a procesar ciertos vínculos, porque a lo mejor no pudo relacionarse bien con el padre, pero si uno se ubica bien y aprende a relacionarse, después a ver cómo puede hacerlo con el papá o con la mamá, porque ha aprendido a dialogar, ha aprendido a escuchar. Bueno, esto es importante, como le decía, si se puede trabajar antes de un ingreso, por ejemplo, tiene su importancia. También ver el desarrollo espiritual, cómo está equipado en lo religioso. Por lo menos dos cosas fundamentales. Si es capaz de relacionarse con Dios, tiene un fondo afectivo de relación, lo quiere a Jesús, la quiere a la Virgen, busca, o si no, bueno, hay que ayudarle a que se vaya dando esto, ¿no? Y si percibe a Dios de algún modo, como el absoluto, que es alguien, no algo, bueno, si no, hay que ayudarle a que se vaya dando esto, ¿no? Porque, bien, si está desequipado, a ver cómo podemos equiparlo, ayudarle a que se equipe en ciertas cosas. Entonces esto sería el equipaje, ¿no? Mirá cómo está el equipaje. ¿Se entiende más o menos? Después les dejo cualquier cosa, podemos preguntar. Y las otras cosas son las raíces. El equipaje y las raíces. Las raíces es las experiencias de vida, y sobre todo de vida espiritual, de relación con Dios, o en lo vocacional, de gozo y de dolor que ha tenido. Es algo subjetivo, cómo se percibe un encuentro con el Señor, cómo son experiencias subjetivas. El otro día me decía un cura joven, nosotros somos 3 hermanos. Se nos ha dado lo mismo, es decir, hemos estudiado en el mismo colegio, hemos tenido la misma formación religiosa, hemos tenido la misma familia. Él es sacerdote y los otros 2 ateos. Cada uno tuvo una experiencia interior distinta.
esto es lo que toca las raíces. Ante lo mismo, más o menos entendieron lo mismo, pero son distintas experiencias. Se experimenta la vida, la relación con Dios de distinta. Cada uno lo capta de una manera distinta. Bueno, esto sería las raíces. Y las raíces de los encuentros con Dios. ¿Cómo se han dado los encuentros con Dios en mi niñez, en mi adolescencia? Quizá el encuentro que se dio por un retiro de impacto, una convivencia. Algo lo que fue la experiencia fundante que se llama. Yo me sentí amado por Dios, me sentí perdonado por Dios. Esto es importante, ver cómo se da este proceso espiritual vocacionable, ¿no? Porque si marcó eso es como una fuente de vida, donde es como le decía hoy el memorial. El memorial para él tendría que hacérselo hacer desde ahí. Porque ahí, cuando fue una experiencia fuerte de Dios, que se dio en un retiro, se dio leyendo un libro, se dio leyendo a un personaje bíblico, es como una fuente de renovación interior, aquello de Juan, espíritu y vida, de Juan 3, espíritu y vida. Entonces, ahí ya tengo una experiencia teologal. Y eso es importante, hacerle volver, hacerle recordar esa experiencia, y sobre todo en los momentos de crisis, siempre tenemos que retornar lo que son las raíces. Las raíces son nuestros sacramentales personales. Aquellos que reviven la vocación cristiana o la vocación específica. Entonces es importante saber cuáles son mis sacramentales, ahí donde Dios tocó. En la teografía. Eso se ve, por ejemplo, Jacob, que va y tiene una experiencia caminando, tiene una experiencia de Dios. ¿Sabe qué hace? Levanta un altar. Cuando vuelve y pasa por ahí, tiene un nuevo encuentro con el Señor. Estas son las experiencias fundantes que tienen que estar siempre frescas, si es posible, en nosotros, ¿no? Y bueno, hay dos tipos de raíces que tenemos que tener en cuenta. La experiencia de Dios, una experiencia de Dios, siempre tenemos que ver si hay una buena representación, que se llama imagen de Dios, del Dios trascendente, el Dios inmanente, el Dios que es Padre, el Dios que tiene, como decía Juan Pablo II, la imagen del Padre, del Madre, del Pastor, etc. Y también el sentido moral. Son experiencias importantes, las raíces que hay que tener muy en cuenta, ¿no? La raíz es lo que cautiva afectivamente, es donde uno se sintió amado por Dios, donde uno tiene una experiencia de Dios. Bueno, se ha dado una experiencia de Dios, se experimenta a Dios como alguien, cómo se ha dado eso. Si no, se le puede favorecer, por ejemplo, se le hace participar en una convivencia para que ahonde a ver cómo se desarrolla esa experiencia de Dios. Puede ser que alguien venga marcado al revés, en vez de una experiencia positiva, una experiencia negativa, no por convicción, sino por temor, o porque se vio por un grupo de jóvenes que se rechazó a Dios. Entonces, si hay una experiencia, si ha tenido una mala experiencia con Dios, le costará más vincularse. En este caso, que cuente eso, habrá que ayudarle a sanar esa experiencia, a reparar eso, porque no ha tenido un buen encuentro con Dios. Entonces le tiene miedo a Dios, porque una cosa es el temor de Dios, otra cosa es el miedo a Dios. Entonces, bueno, hay que sanar qué pasó ahí en la historia. Bueno, quizás faltó un verdadero modelo, no se dio un verdadero modelo de relación con Dios en la familia, y uno se lo generó por una experiencia negativa, etc. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, verlo. Y abrirle a nuevos modelos, la vida de los santos, que se empiece a relacionar. La vida espiritual es vida de relación. Entonces, yo tengo vida espiritual si me sé relacionar. Si me sé relacionar con Cristo, con la Virgen, con los santos, es lo que se llama la comunidad interior. Los santos tenían su comunidad interior. Uno ve los santos, el Padre Pío jugaba con su ángel de la guarda. Tenía los sentidos interiores, los sentidos espirituales
totalmente. No percibimos el mundo de Dios. Entonces, ayudarle a percibir el mundo de Dios, y ahí entonces la adoración eucarística, la vida de los santos, el mamar la palabra de Dios, y ayudarle a relacionarse con Dios, con la Virgen. Bueno, eso va sanando, pero a veces cuesta porque uno tiene una mala experiencia de vínculo. Entonces, si tiene una buena dirección espiritual, le ayudará a relacionarse. Será una manera de ayudar. La dirección espiritual es muy sanadora, muy sanadora, muy sanadora. Yo lo he visto sin uno buscarlo. Si tiene un buen acompañante, la persona se va sanando. Sí que seamos terapeutas, ¿no? Pero la manera que uno escucha, recibe, interpela, bueno, todo eso sana. Hace que la persona encuentre otra manera de vincularse, y eso ayuda después a otros vínculos. Bueno, y la experiencia de Dios que tiene que tocar también de alguna manera lo afectivo, lo afectivo, es decir, no solo creer en Dios, sino querer a Dios también, querer a Dios, pedir la gracia de quererlo, de experimentar que Él nos amó primero, que se vaya desarrollando ese mundo afectivo, que es muy difícil para los varones. Las mujeres a veces caen en la sensiblería. Acá no se trata de una sensiblería, sino de sentirme entre comillas, hijo, y poder relacionarme en filiación con el Padre, sentirme en la comunión de los santos y poder pedir la intercesión afectiva. Yo lo veo en nuestro fundador. A mí me impresiona cómo invocaba la ayuda de un santo, de otro, pero como si ahora le estás pidiendo a este amigo tal cosa, o agradeciéndole porque me concediste un mundo. Eso se llama la comunidad interior. Bueno, eso ayudar a relacionarse, a desarrollarlo, porque despierta los vínculos. Es más fácil después desarrollar vínculos con el Señor. Bueno, los documentos que nos hablan de las vocaciones nos piden, bueno, ayudar a clarificar las motivaciones vocacionales. Motivaciones vocacionales que forman parte de un proceso vocacional, como son la recta intención. Es decir, ¿por qué y para qué? ¿Por qué te sentís llamado a esto? ¿Para qué? Porque eso nos da la disposición fundamental. Y es para ayudar a descubrir si hay realmente motivación evangélica, motivación auténtica, que normalmente en un proceso vocacional hay una mezcla de motivaciones. Pero bueno, dentro de esas motivaciones, ver si hay motivaciones que pueden sostener un proceso vocacional y una vocación de por vida. Ayudar no es fácil, pero ayudar a que se descifre lo que se quiere, cuál es la pretensión, lo inconsciente, que si es posible que salga. ¿Por qué esta vocación? Decía un papa, uno sigue o tiene una vocación consagrada por motivos predominantemente sobrenaturales, pero puede mezclarse otro, que habrá que ir purificándolo. Jesús a los apóstoles los llamó y había un montón de motivaciones inauténticas o inválidas. Y esto casi hasta el final del proceso, porque estamos discutiendo de ocupar los primeros puestos. Pero Jesús lo fue purificado y el Espíritu Santo fue el que hizo la obra de purificación, el seguimiento. Entonces, no hay que asustarse que aparezcan motivaciones no del todo claras. Hay motivaciones a veces, podríamos decir, descaradas. Bueno, porque yo quiero asegurarme la comida, bueno, está bien, no está mal, pero no puede motivar eso, una motivación, y no puede motivar el usarse. Por ejemplo, un caso que se dio. Alguien que la motivación fundamental, era ordenarse, o sea, ofreció la ordenación, ser sacerdote, por la salvación de su padre. Esta motivación, que podríamos decir muy altruista, si es la motivación fundamental como fue aquí, se defonda en un momento.
¿Qué pasó en este sacerdote? Su papá se suicidó. ¿Qué hizo este sacerdote? Pidió autorización a su obispo de rezar 1000 misas, intención única para su padre. Bueno, el obispo le dijo, bueno, que celebrar para otros también. No, él quería celebrar 1000 misas seguidas para su padre. Como no le concedieron, entró una congregación, una orden religiosa. Rezó las 1000 misas y dejó el sacerdocio. ¿Por qué? Porque justamente su motivación fundamental era eso. Y diría que puedo decir una cosa, pero diría, no sé si me llega a entender, no podía sostener una vocación, porque estaba condicionada a lo de su padre. Entonces, hay motivaciones, hoy se estudia, hay motivaciones inválidas, no que sean malas en sí, pero en cuanto a sostener una vocación para toda la vida. O hay motivaciones inadecuadas que no sé, me gusta trabajar, no sé, por la justicia. Bueno, pero diría, puede estar y ojalá que esté, pero no puede. Yo, otro sacerdote que leía de Santiago del Estero, pues dice, no encontré en la iglesia que se trabajara lo suficientemente por la justicia. Entonces, bueno, dejó. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones auténticas? Eso hay que ayudar, y a veces hay que ayudar a que emerjan, porque están por ahí, pero hay que ayudar a que se desarrollen, que sean las motivaciones que sostengan realmente la vocación. Por ejemplo, pero yo quiero continuar el ministerio de Cristo, pastor, siervo. Yo quiero anunciar los valores del reino ante los contravalores. Esas son las motivaciones adecuadas, porque se van a estar siempre. No sé si me llegan a entender. Entonces eso es lo que tengo que ver. Pero es que hay mezclada, pero no importa, no sé, hay que ir purificando. El Señor, como tuvo paciencia con los apóstoles, nos tiene paciencia, les tiene paciencia, pero tienen tarde o temprano que aflorar las motivaciones auténticas. Eso quizás tendrán que hacerlo después en el seminario, no será quizás para... Pero bueno, ciertas cosas se pueden ir detectando y ayudar en el proceso vocacional. Entonces lo nuclear en la motivación tiene que ser Cristo. Cristo. Querer asemejarse a Cristo, querer continuar la evangelización de Cristo, Dios, la dedicación a su reino, eso tiene que ser la motivación fundamental. Digo, que esté acompañado, y en eso tenemos que ir purificando cosas con el Papa Francisco, con todo el poder y todo eso, porque hay una falsa motivación y que puede instalarse, y entonces ya empezamos a girar en falso. Esto tenemos que cuidarlo siempre. Siempre tenemos que cuidar las motivaciones, pero bueno, fundamentalmente purificarla para una decisión vocacional. San Ignacio lo va a decir en los ejercicios de esta manera: en toda buena elección, dice, el ojo de nuestra intención, o sea, la rectitud de intención, debe ser simple, no visca el ojo, no mirar, solamente mirando para lo que soy creado, es a saber, para la alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma, y así cualquier cosa que yo eligiere debe ser la que me ayuda para el fin que soy creado, es decir, para Dios, servir a Dios, servir su reino. Esa es la motivación fundamental que tiene que estar presente en mi vida. Eso, la recta intención, entonces, tengo que ver si realmente se quiere servir a Cristo, y lo demás relativizado a esto. Esta sería la motivación fundante, que se puede expresar de distintas maneras. Entonces, después lo que yo elijo es de qué manera, y esos son medios, yo busco servir a Cristo, o el Señor me llama a servir a Cristo. Bueno, me llama en la vida laical, en la vida sacerdotal, en la vida consagrada, pero el fin es servir a Cristo. El sacerdocio, el matrimonio, la vida religiosa son medios. El peligro está en confundir medio con fin. Si no, yo quiero ser sacerdote, sea lo que sea, pero para que no, yo quiero ser, se transformó en el fin. El fin es servir a Dios, servir al reino. Bueno, y eso hay que ayudar a clarificar estas cosas, y la actitud de disponibilidad a Cristo y a la llamada, a lo que Él me quiera llamar. Bueno, entonces esto se va hablando, se va viendo, se va ayudando a que emerja,
Y por eso dar lectura del santo ayuda, porque ahí los santos normalmente apuntaron bien, entonces nos ayudan a purificar las intenciones. Otro signo es sabemos que no sea forzada una decisión, tiene que haber plena libertad interior, otro requisito, y lo que se llama la idoneidad. La idoneidad se busca en el equipamiento, por eso hablé primero del equipamiento, es decir, y ahora me van a ver, hojear un librito que escribí yo, por eso no es que me vengo acá sin preparar, sino que y después si quieren traje a la venta, porque diría les puede servir. Yo suelo trabajar con esto que es, se llama aprender a elegir bien, es como discernir, y acá sigo bastante a San Ignacio. Entonces ven el tema de la idoneidad. ¿Cómo está equipado? Es que le decía, ahora lo retomo de otra manera. Y el equipamiento se ve por signos. Hay signos exteriores. Pablo VI hablaba del momento sociológico religioso. La llamada de Dios, decía Pablo VI, se manifiesta a través de necesidades. Dios me interpela por necesidades. Lo que falta, los vacíos, las carencias que hay. Que decía Pablo VI, es un grito. Entonces, ¿qué gritos de la sociedad, del mundo, me repercuten? Diría, me interpelan. Esto se ve muy claro en los fundadores. San Juan Bosco siente el grito de la juventud, de los niños pobres y abandonados, ¿no? Nuestro fundador, el adulto, el hombre que tiene todo y no tiene a Dios, pero no como una cosa teórica, sino sentir que yo tengo que dar mi vida a Cristo para dar respuesta a esta necesidad. Bueno, es importante, una vocación surge de una necesidad, o alimentarlo con la palabra, alimentarlo con la Eucaristía. Bueno, cada uno, es importante detectar qué necesidad, qué interpela, qué grito llama la atención a este joven. Y el otro signo, esto se da por fuera, lo que me interpela por aquí por dentro, los signos interiores, que Pablo VI llama el momento psicológico religioso. Lo que llamamos el equipamiento. Si Dios llama una vocación, da cualidades físicas suficientes, psíquicas suficientes, morales, espirituales, ver ese mundo de la actitud, de valores, talentos, si hay una madurez suficiente para responder a este llamado. Entonces, y también el acompañamiento, ayudar o iniciar en el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para que detecte los signos exteriores, para ver las llamadas de Dios, para eso hay que discernirlo. Entonces hay elementos de discernimiento para poder abrazar la voluntad de Dios y rechazar aquello que me aleja de la voluntad de Dios. San Ignacio da estos tiempos y modos que son muy concretos. A mí me sirvió, a mí mi director espiritual, que era diocesano, me hizo discernir por uno de estos tiempos, que muchos de ustedes lo conocerán por los ejercicios, porque lo dan o porque lo hicieron. Es lo que San Ignacio llama los tiempos y los modos de elección. Yo lo recorro rápidamente como para refrescar la encrucijada de la vida, tener o darle elementos concretos para poder discernir. En primer lugar, ayudar a disponer para una elección, porque es importante las disposiciones, y para esto tener en cuenta esto. Todo discernimiento hay que hacer mirándolo a Cristo. Yo cuando hago un discernimiento, o lo voy acompañando con textos bíblicos, por ejemplo, a distintas vocaciones, o mirando contemplativamente, mirando a Cristo.
porque toda vocación viene mediada por Cristo, es el único puente, el único mediador. Entonces es en Cristo donde yo tengo que descubrir mi llamada, a través de Cristo. Entonces, ponerlo en un clima orante, contemplativo. Bueno, nosotros, como somos de experiencia ignaciana, a mí lo que más me ha ayudado son los llamados ejercicios espirituales en la vida corriente. A mí lo que más me ha ayudado para ayudar a discernir una vocación es tomar un año en los ejercicios espirituales de la vida corriente. Entonces se hace todo este clima contemplativo y es más fácil que pueda precisar su vocación. Pero bueno, no es que sea el único camino, se puede hacer de otra manera. Entonces, contemplar la vida de Jesús. Jesús cómo tiene vida en Nazaret con la familia, descubrir los valores de la familia. Jesús que se somete a las mediaciones humanas, lo vemos en el templo, que se somete a los padres, vuelve a Nazaret, pero a la vez está totalmente disponible para el Padre. No sabía que debo ocuparme de las cosas, de la casa de mi Padre. Ese Jesús que nos muestra todas las vocaciones. Y saber, por supuesto, lo dice San Ignacio, lo que tengo que elegir tiene que ser siempre cosas o indiferentes o buenas en sí. No se elige entre una cosa buena y una mala, se elige entre dos cosas buenas. ¿Y cuál es la mejor para mí? Y que militen, dice San Ignacio, dentro de la iglesia. No es que yo voy a elegir a ver si soy anglicano o si soy testigo de Jehová. Es decir, son elecciones que se hacen dentro del ámbito eclesial. Esto, bueno, son cosas como sabida. Y hay dos, dice San Ignacio, materia o clases para elegir: aquello que es inmutable o irrevocable, y lo mudable o revocable. Dos tipo de elección, una para toda la vida, otro para poder ir cambiando. Entonces, hay, podríamos decir, estos tipos de tareas. Hay cosas a elegir definitiva. Si el joven no lo hizo, bueno, en un momento tiene que hacerlo. Todos los jóvenes tienen que descubrir su vocación, todos. Todos tienen una vocación. Entonces, no hiciste una opción vocacional, tenés que llegar a hacerla. Si la hiciste, dice San Ignacio, y la hiciste mal, ¿qué hacer? Si elegiste y ahora te das cuenta que las motivaciones, bueno, no eran del todo adecuadas. Dice San Ignacio, bueno, buscar, pedirle al Señor la gracia de tener motivaciones adecuadas. Buscar la purificación, dice él, de las motivaciones. Decía San Agustín, si no has sido llamado, compórtate de tal manera que puedas ser llamado. Entonces, pedirle al Señor la gracia, ya que estoy en esto, de que aflore la verdadera motivación. Porque la tengo, pero la tengo aplastada, la tengo en segundo plano, no le di bolilla, no la cultivé, que aflore. Podría, bueno, acá hoy se contempla en un caso extremo, bueno, sabemos que puede haber procesos para ver qué pasó ahí en las motivaciones, pero primero tiene que haber todo un proceso de caso de alguien que tenga una opción hecha, de ver cómo recuperar, que emerja todo lo auténtico que haya en uno. Si no es definitiva y está bien hecha, qué sé yo, por ejemplo, elijo trabajar en esta empresa y está bien hecha, bueno, se viene eso. Si está mal hecha, bueno, podés cambiarla, podés irte a otra empresa, lo que sea, tenés que hacer un discernimiento y dar un paso. Y San Ignacio habla de tiempos. ¿Qué es esto de los tiempos? Es decir, que la llamada de Dios se puede dar en distintas situaciones, de distintas maneras. Eso es lo que San Ignacio llama tiempos. Es decir, el lenguaje de Dios, la llamada de Dios se percibe de diversos modos o tiempos. Los tiempos, no todos lo perciben de la misma manera, que corresponden, como dice ahí, a experiencias o situaciones espirituales diferentes. Entonces, ¿cómo llama a Dios? 3 tiempos, dice San Ignacio. Un primer tiempo que se da, y más de lo pensado, que Dios te muestra con certeza y claramente cuál es tu vocación. Yo me he encontrado con personas que
sin dudar ni poder dudar, saben que están en la vocación matrimonial, sacerdotal. Dios le puso esa certeza. Esa certeza quedó confirmada en el tiempo de formación y sigue adelante. Recuerdo una vez que viajaba de Santa Fe a Rosario, me senté al lado de un sacerdote, yo era seminarista, y él me decía, yo jamás dudé de mi vocación. De niño, entró de niño y jamás. Bueno, algunos Dios lo llama así. Lo atrae de tal manera, siempre respetando la libertad, porque al joven rico lo atrajo y se pudo decir que no. Pero atrae y uno tiene la certeza, la lucidez suficiente, una luz suficiente, una seguridad de que el Señor me está llamando. Eso se dio, por ejemplo, en el caso de nuestro fundador, se dio en el caso de Chiara Lubick también, una certeza de que Dios la quería para esta obra que iba a comenzar. Bueno, es un tiempo privilegiado, no porque se dé poco, sino porque es pura gracia. Dios te lo da hecho. Esto te lo puede dar así de golpe o se va haciendo la luz progresivamente y yo tengo esta certeza. Bueno, es una manera que llama el Señor. Una inspiración, es una gracia especial que da Dios, pero bueno, es una forma y hay que tenerla en cuenta porque Dios puede llamar de esa manera. Un segundo tiempo para discernir, que era el preferido por San Ignacio y que yo suelo también utilizar para ayudar a discernir, pero para esto tiene que tener elementos o hay que darle algunos elementos el que tiene que hacer el discernimiento, que es por la experiencia de consolación y desolación. Pero para eso habrá tenido que haber hecho un retiro, experimentar lo que es una consolación espiritual, que es una desolación espiritual, que haya tenido ver ese movimiento espiritual que se da en uno. Y ahora yo tengo hambre de Dios, deseo de Dios, me siento querido por Dios, me siento con deseo de hacer muchas cosas, que otra vez estoy triste, me parece que Dios no existe, que Dios me ha abandonado. Bueno, esa experiencia que se llama consolación y desolación. Bueno, Dios se manifiesta en ese movimiento. Entonces, hay que ayudarle a descubrir cómo se manifiesta. Y esto se puede hacer discernir, haciendo caer en la cuenta. Por ejemplo, viene alguien que me dice, bueno, a ver, lo que pasa, porque esto se suele dar mucho, que a veces te van a ser sacerdote y a veces no. A veces siento que tengo que traer el seminario, pero otras veces no. Bueno, a ver, ¿cómo se da ese proceso? Cuando viene el deseo de ser sacerdote, ¿cómo viene? ¿Es una idea simplemente o eso te trae paz, te trae la paz del Señor, cualquier paz, sino te pone en el Señor, es una paz auténtica, una verdadera consolación, como dice San Ignacio? ¿O te viene, pero no sé, te deja inquieto? Si te gusta la idea, pero no termina de cerrar la idea. Bueno, ahí es donde hay que discernir, eso por lo que vaya anotando, vaya escribiendo. ¿Por qué? Todo aquello que venga, o sea, Dios habla, si uno está abierto a la voluntad de Dios, sin inclinar el platillo a derecha o a izquierda, sino abierto, disponible, Dios manifiesta la vocación en consolación. Porque el Dios de la paz, si yo estoy abierto, me comunica la paz. En cambio, en desolación, dice San Ignacio, más bien guía el mal espíritu. Entonces, ¿a dónde me inclino en desolación? ¿A dónde me inclino en consolación? Esto me ayudó a discernir mucho, aún dentro del seminario. La verdad que me viene la paz de Dios pensando en el matrimonio. Y no una vez, pues una y otra vez, y bueno, ver de que y cada vez sentirse mal, más desolado en el seminario. Bueno, un proceso así se va viendo, consolación, desolación. Esto se puede también provocar, es decir, ofrecer una semana tal vocación, ofrecer otra semana tal vocación y fíjate hacia dónde consuela el Señor, a dónde viene la desolación, anda notando eso. Esto se llama discernimiento por alternancia, de consolación y desolación. Entonces, en lo que Dios quiere insiste, pero insiste de una manera. Si uno está disponible,
Dios me hace experimentar su consuelo. Y el enemigo ataca en la desolación. Y es una cosa muy importante para el discernimiento. Si yo ahora, en un momento de consolación, veo que estoy llamado a esta vocación, sea el matrimonio, sea el sacerdocio, lo veo, y después me empiezan a venir inquietudes, esa es una confirmación doble, porque las gracias de Dios siempre son atacadas. Entonces, si vos experimentás, te venís inclinado hacia esto, pero después te vienen dudas, sobre todo mirándote a vos mismo, no voy a poder, es demasiado para mí, confirmado por positivo y negativo. Porque las gracias de Dios que son atacadas tienen una doble confirmación. La confirmación es positiva de que Dios lo quiere porque viene en consolación, pero después vienen los ataques. Eso es la mejor manera de discernir. Y eso es muy importante que el acompañante espiritual lo tenga claro. Porque el que hace el proceso dice, no, si sería de Dios yo tendría que estar siempre en el mismo estado. No es así. Los toques de Dios son atacados. Entonces, la confirmación en positivo y en negativo es la mejor manera de confirmar la vocación de Dios. No sé si eso se entiende, pero es muy importante el discernimiento vocacional. Y uno a veces puede hacerle de mal espíritu al otro. Porque le dice, no, pero mira cómo te surgió esta duda, tuvo mucha claridad, pero después le surgió, no sé si voy a poder, soy de que me gustan las chicas, como dice, bueno, y entonces cuando vamos a empezar de nuevo el discernimiento, no, porque no va a terminar nunca el discernimiento, porque siempre van a surgir esas cosas. ¿No te das cuenta que está atacando esa gracia? Y eso es lo que tengo que hacerle caer. No, eso es un ataque a la gracia. Y es una confirmación en negativa, porque las gracias auténticas de Dios son siempre atacadas. Bueno, y te digo, sí, porque ya pasa la hora. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Detectarla, ayudarle a detectar las emociones y ayudarle a interpretar ese movimiento espiritual. Y por último, el tercer tiempo, que San Ignacio llama el tiempo tranquilo, que se hace de dos maneras, que, bueno, seguramente ustedes lo conocen, es cuando no hay, pero es que si no siento mucho esas emociones. Bueno, aquí dice Ignacio, la razón iluminada por la fe. Y dos modos, por pro y contra. San Ignacio lo utiliza más bien para decisiones cambiables, pero también se puede aplicar, porque él lo aplicó también para decisiones fundamentales. Entonces, es una manera orante pensar, en primer lugar, bueno, ¿para qué he sido creado? Bueno, para Dios y pedir siempre el don de la disponibilidad, de la indiferencia, que llama San Ignacio, que es poner la balanza, esa balanza que existían antes en los negocios, los dos platillos, lo más parejo posible. Yo le inclinar, yo le pido al Señor que Él incline. Entonces, le pido al Señor la gracia de que me ilumine, que mueva una de esas balanzas y le hago hacer esas 4 columnas. Una opción, matrimonio, otra opción, sacerdocio. En clima de oración, todas las ventajas que se le ocurra, todas las desventajas que se le ocurra. De la otra opción, todas las ventajas, todas las delante de Dios y ofrecerle esa